A la senadora. Miren, señores, yo quiero hoy referirme al tema de los préstamos, que decía más temprano que lo iba a tratar en el día de hoy, y no solo por el hecho de los préstamos, que se entienden que hay una crisis económica a nivel mundial, que hay un contexto, que hay una necesidad de tratar el tema de la pandemia. Pero yo leyendo y viendo la situación que pasó ayer en el Congreso Nacional y recordando lo que pasó también la semana pasada o antes pasada con un préstamo que se aprobó la Cámara de Diputados de 300 millones, me puse a investigar cuánto se ha tomado prestado precisamente para esto de tratar la crisis económica de la pandemia. Y en septiembre del año 2020, en este país, en una sesión en el Senado, se aprobó un contrato de préstamo por 500 millones de dólares que iban a ser utilizados para el financiamiento del programa y fortalecimiento de los programas y de la gestión pública y de la pandemia y demás. En ese entonces, el senador Iván Lorenzo salió al frente a criticar y a pedirle explicaciones al Partido Revolucionario Moderno, y la senadora Farideh Raful, quien es parte de la Comisión de Hacienda, importante que la hayan puesto en esa comisión porque anteriormente ella era la que principalmente salía a criticar los préstamos que se tomaban en el PLD. En ese entonces ella dijo y le aclaró al vocero del PLD que el préstamo de 500 millones de dólares era una responsabilidad del pasado gobierno, que ellos le estaban dando seguimiento, que eso ya estaba en el presupuesto y que estaba ya dentro de lo planificado, y que al actual gobierno le tocó pues firmarlo, y uno lo entendió. Y ella dice que se estaba firmando para no embarcarse en otros préstamos. Para no embarcarse en otros préstamos. Eso fue en septiembre del año 2020. El 26 de mayo, que era lo que yo comentaba, la situación que pasó en la Cámara de Diputados, donde se aprobó un préstamo por 300 millones de dólares más. En ese entonces, ese préstamo se le tomó a la Corporación Andina de Fomento, al CAF. Ese préstamo de 300 millones se le tomó ahí al CAF. ¿Y qué pasó en esa sesión? Donde hubo un disturbio, donde los diputados del PLD se pararon y se fueron y no votaron, y recordamos que Alfredo Pacheco dijo voten, y la gente levantó la mano y él dijo sí, aprobado. ¿Pero qué pasó? No, que usted no contó los votos, presidente, voten de nuevo. Así, miró así por arribita, aprobado, y se aprobó el préstamo. ¿Qué pasó ayer? Ayer en ese préstamo de 290 millones de dólares más, que hay que decir, porque hay periódicos que están registrando todos los préstamos que lleva la actual administración y que hasta la fecha ya llevan por encima de 8,000 millones de dólares prestados en 9, casi 10 meses de gobierno, que ya este préstamo de ayer se había aprobado en la Cámara de Diputados y ayer se aprobó en el Congreso, pero como no están sabiendo comunicar, se lo están contabilizando 2 veces, porque ya ese préstamo de ayer ya se había aprobado en una de las cámaras y ayer se aprobó, pero se aprobó también en medio de confusiones y desorden, porque estamos viendo que hay un desorden en el Congreso Nacional. Ayer, en este préstamo, ayer 1 de junio, el Senado tienen ahora una nueva modalidad de votación, que cuando el legislador vota, el senador vota, sale en una pantalla la cara del senador que votó y por qué votó. O sea, que sí o no, si aprueba o no X o Y iniciativa. Que los senadores, muchos han calificado como un mecanismo de presión y de coartar el voto, porque si su cara sale ahí, pues todo el mundo va a estar viendo por quién votó o por qué votó ese legislador. Pues, ¿qué pasa? Ayer ese préstamo se aprobó 15 en contra y 14 a favor, o sea que no debió aprobarse. O sea, 15 senadores votaron en contra de la aprobación de ese préstamo y 14 a favor. Pero sucede que como sale la cara, se vio que uno del PRM no estaba de acuerdo y entonces él dijo que fue por error. Entonces como que se sometió a votación, ahí los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo se pararon, no estaban de acuerdo, pero al final se aprobó. Entonces, en definitiva,
estamos viendo que hay un desorden en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, donde no se está respetando el derecho al voto que tienen los legisladores, donde se le está coartando, donde no se respeta si hay mayoría o no para votar, y simplemente, como tenemos una mayoría que es oficialista, pues se hace lo que decida esa mayoría. Y en definitiva podemos pensar que todos los presidentes quieren su Congreso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que unos lo dicen de manera pública y otros se lo reservan. Pero el presidente ayer en el acto de aduanas, él estaba motivando a los legisladores a que votaran por la ley de aduanas, a que aprobaran la ley. O sea, presidente, usted no debería estar interfiriendo en otro poder. Que hagan su trabajo cuando tengan que hacerlo. Pero el desorden que hay en la Cámara de Diputados nos lleva a nosotros a reflexionar ¿para qué? Se han tomado 1.090 millones de pesos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, para la crisis. ¿Pero qué se está haciendo? Él lo decía ahorita, o sea, ¿qué se está haciendo? O sea, si ya nos están aprobando los préstamos, aquí se eliminaron casi todas las ayudas sociales que existían por la pandemia. Entonces, si ya tenemos un Congreso que es oficialista y que hace lo que diga el Ejecutivo o lo que le convenga al partido de turno, que era lo mismo que se veía en el PLD y que en su momento también se lo critiqué, lo hacían las mismas, la pasada administración lo hacía también. Tenían su Congreso y hacían lo que ellos querían porque tenían mayoría. Estamos viendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros desde aquí y a los ciudadanos? Exigir transparencia, pedir que se rinda cuentas. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Hacia dónde va ese dinero? Porque si ya lo están tomando y lo van a seguir tomando con la excusa de que estamos en la pandemia, pero aquí se disminuyeron las ayudas sociales, entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Pedirle cuentas. ¿Hacia dónde va el dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Esos 1.090 millones de dólares que han tomado prestados solo para la pandemia, porque en todo lo que va de esta administración van aproximadamente 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿en qué se está gastando ese dinero? Aquí no se está construyendo nada nuevo. O sea, queremos saber qué se está haciendo, porque lo están tomando, lo van a tomar porque tiene mayoría. Entonces, lo que sigue es pedirle cuentas. ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Hacia dónde? Para la pandemia, ok, sí. Se están gastando 300 millones para la vacuna, perfecto. ¿Qué están haciendo con los otros 700 millones? ¿Para qué? No están haciendo un hospital, no están adecuando nuevos hospitales. Entonces, es importante que a este país se le diga qué está pasando. Y el mal mensaje que se está mandando aquí desde el Congreso de la República, donde no se está respetando la democracia, donde aquí se está cogiendo como un relajo las iniciativas cuando hay una votación, que ahora se quiere coartar la votación de los legisladores. Entonces, todo esto tiene que llamarnos la atención, porque de verdad que a mí me dio mucha pena ver lo que pasó en la Cámara de Diputados hace 2 semanas, la semana pasada más bien, y lo que pasó ayer en el Senado de la República, donde porque un grupo tiene la mayoría, al final hace lo que se decida, porque ayer en la Cámara de Diputados con ese préstamo de 290 millones de dólares, la mayoría votó que estaba en contra y al final el préstamo se aprobó. Entonces hay que prestar atención a lo que está pasando en el primer poder del Estado, en el Congreso de la República. Bueno,